Ejercicio número uno de derivadas de funciones elementales. En este caso, entonces, tenemos una función g que depende de x, en donde esa función está compuesta, o podemos ver que está compuesta por varias operaciones, ¿sí? Principalmente el análisis en la parte de derivación, entonces podríamos ver que lo ideal sería aprovechar una de las propiedades de la linealidad que tiene la derivada, ¿sí? O la transformada de derivación. ¿Cuál era, digamos, esa propiedad de linealidad? Bueno, que si yo tenía una suma de dos funciones, ¿sí? O más de dos funciones, entonces en este caso que a mí me están pidiendo g', ¿sí? Entonces yo podría decir, aprovechando que yo puedo usar esa propiedad, o tengo esa propiedad como parte de las dos propiedades de linealidad, entonces yo podría decir que esto podemos separarlo aprovechando estas sumas o restas también que posee toda la expresión de g. Entonces diríamos que es la derivada de quién, que es la derivada de toda esta multiplicación primera, también esta división y luego esta también división, ¿sí? Ya que entenderíamos que a esas multiplicaciones y divisiones también hay que aplicarles otras reglas, ¿sí? Sí, podríamos decir que entonces esta expresión, no sé, podríamos llamarla uno, esta podríamos llamarla 2 y esta llamarla 3. O sea, distribuir el trabajo con tal de que al final podamos entonces, ¿qué? Podamos entonces juntar toda la respuesta, ¿sí? Pero no dedicarnos a hacer la respuesta completa, todo desde un inicio, ya que a medio camino podemos confundirnos, ¿sí? Al inicio, cuando estamos aprendiendo, entonces lo ideal es eso. Yo aprovecharme de la propiedad de linealidad en donde yo puedo llegar y separar sumas y restas am, y a cada una de ellas aplicar el proceso de derivación respectivo. Si es que la suma me está separando otras reglas, que en este caso, como les digo, tenemos tanto producto como divisiones. Entonces, vamos con la primera. Vamos con el uno. Y el uno me dice es la derivada de ¿quién? De cosecante por cotangente. Sí, es un producto de funciones que dependen de x. En ese caso, entonces, ¿qué diríamos? Regla del producto. Lo ideal de la regla del producto y regla de la división al principio, cuando estamos aprendiendo, sería plantearlas primeramente. Entonces, en este caso, diríamos cosecante de x derivado por cotangente más ¿quién? Más cosecante sin derivar por cotangente derivado. Justamente la regla que se plantea, la regla del producto me dice, si la primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda derivada. Pero ya llevamos medio camino hecho, porque ahora ya sabemos entonces quiénes son los que tenemos que derivar y quién no. En este caso, la derivada cosecante sería menos cosecante por cotangente. Sí. Este cotangente segundo sería el que bajamos, que no hay que aplicarle la transformación de derivación. Y luego entonces el cotangente, que sería ¿quién? Que el cotangente sería entonces, la derivada cotangente sería menos cosecante al que, al cuadrado, ¿sí? Ya aquí ya la derivación está hecha opcional y podríamos, ¿qué? Podríamos simplificar eso. ¿A qué me refiero? Bueno, podemos ver que yo tengo un cotangente por un cotangente, entonces yo podría decir que esto es cotangente cuadrado, ¿sí? Así como este yo puedo decir que es un menos por la multiplicación y diríamos que es un cosecante a la 3, sí, pero eso ya es opcional, ¿sí? Ya yo haber planteado esto, ya yo tenía la función derivada, la que me habían solicitado en un inicio. ¿Y cuándo ya tendríamos la primera? La segunda era esta función que consistía en un cociente, entonces vamos a aplicar la regla de la división o regla del cociente, ¿sí? Muy parecida a la regla del producto. Me dice
que es la primera, entendiéndose que la primera se refiere a la función que está en el numerador, derivada por la segunda sin derivar. Es necesario poner el paréntesis ya que esta función derivada va a multiplicar toda una suma, menos la primera sin derivar por la segunda derivada. Y luego la regla del cociente me menciona que abajo tiene que ir ¿qué? Tiene que ir todo el denominador o la función que está en el denominador elevado al cuadrado. Ese elevado al cuadrado no tenemos que preocuparnos por el de no, lo que tenemos que preocuparnos es meramente por esto. ¿Sí? Las funciones que estamos mencionando y que me están diciendo, sí, esas hay que derivarlas. Que en este caso son entonces nuevamente la primera y la última, por así decirlo. Entonces, lo demás lo arrastramos. La derivada de coseno es menos seno. Lo otro lo bajo. Esto también. La derivada de la función exponencial de la x es ella misma, más la derivada de sen, que es la función coseno de x. Y luego todo eso entre la abajo elevado al cuadrado. Sí podemos observar que si yo planteo entonces la estructura de la regla, yo ya sé cuál función hay que derivar, entonces ya tengo medio trabajo hecho. Yo lo que tengo que hacer es devolverme y meramente derivar lo que esté adentro. Sí. Sí, aquí podemos ver que aquí en esta parte de la suma no fue necesario poner el e a la x derivado más quién, más el seno de x derivado. O sea, no fue necesario aplicar la linealidad como si lo hicimos en un inicio. Sí, es que el inicio yo tenía entonces la suma y resta, estaba separando otras operaciones. Entonces, por eso fue que optamos por hacer la separación o aplicar la linealidad en ese caso. Sin embargo, aquí no es necesario. Porque aquí ya uno después en la práctica uno aprende a ver que si yo tengo una suma, una resta, entonces la linealidad me permite, sin embargo yo lo hago de forma mecánica, entonces solamente decimos la función derivada más la otra función derivada, etcétera, etcétera. Y con eso ya tendríamos la segunda, perdón. Vamos con la tercera. Entonces la tercera eh, era esta expresión que teníamos acá, ¿sí? Pero esta expresión que tenemos acá, si logramos ver resulta en lo mismo. ¿Resultaría en qué? Resultaría en una división, un cociente. Entonces, sería como decir aplicar lo mismo que hicimos ahorita para el ejemplo 2 o para la parte 2. ¿Qué me dice la regla del cociente? Me dice la primera, o sea, la primera se entendería que es toda la que está en el numerador, o sea, toda esta expresión derivada por la segunda, toda la que está en el denominador, ¿sí? Sin derivar, menos, vamos a correrlo un poco para que pueda caber. Y la primera sin derivar, podríamos aprovechar aquí. Y entonces venir y nada más pegar esto. Porque lo que tendríamos que cambiar en este caso vendría siendo ¿qué? Vendría siendo que ahora no hay que derivar a la primera, sino que ahora es a la segunda. Sí. Pero sí vemos que entonces el yo montar la estructura, ¿sí? Me realiza medio trabajo, ya que entonces yo ya sé ahora que yo tengo que volverme y derivar entonces a quién sí, a quién no. Ok, aquí yo ya teniendo esto, ¿sí? Entonces decimos, si vemos que en el primero tenemos una suma y bueno, suma y resta. Entonces, yo podría también aplicar la linealidad y decir que la derivada del primero más la derivada del segundo menos la derivada del tercero. De que podríamos, pero ya a partir de esta idea, yo digo, no, es que son funciones sencillas, entonces yo puedo entender que ahí estamos aplicando la linealidad, pero no es necesario resaltarla. O sea, yo puedo decir aquí la derivada del x a la menos un tercio sería quien, por propiedad me dice que tenemos que bajar el exponente multiplica y ahora ese exponente al menos un tercio le tenemos que restar uno.
Menos un tercio menos uno me daría menos 4 tercios. Sí, vamos a dar un poquito más despacio. Ok. Análogo con ese un quinto. Aquí la otra propiedad de linealidad me dice si yo tengo una constante que está multiplicando una función, entonces dejemos la constante, ¿sí? Y solamente aplicamos la transformada del x a la un quinto. En este caso, entonces, diríamos 2 por un quinto. eh, Podríamos decir de un solo, 2 quintos, ¿verdad? X a la, y aplicamos la misma idea. Al un quinto ahora nos va a tocar restarle uno y eso me va a dar menos 4 quintos. Y por último, la derivada del x cuadrado, que sería 2x a la uno o simplemente 2x, ¿sí? Lo demás no lo tocamos y derivamos el 2 a la x. Si la derivada de la función exponencial es una función exponencial, es 2 a la x por logaritmo natural de la base, que sería logaritmo natural de 2 más l- la derivada de secante, que en este caso la derivada de secante es secante por tangente. Entonces esto tendríamos secante y esto tendríamos tangente. Y ya tendríamos ahí entonces la respuesta para el tercero. Sí. Ahora, si queremos ser entonces y detallistas, entonces decimos la respuesta. ¿Qué hemos dicho que era la respuesta? La respuesta hemos dicho que era el uno menos lo que me dio el 2 más lo que me dio el 3. Entonces podemos traer nada más la respuesta. Aquí decimos el uno me dio este resultado. Aquí yo diría G', que es lo que me estaban consultando, ¿cierto? Yo diría G' x es igual a esta función y era menos la segunda. La segunda me dio todo esto, entonces es menos, lo podemos dejar a la altura de eh, la fracción. En este caso sería menos esto, más ¿quién? Más esta otra fracción que fue el resultado de la tercera. Esto me corrobora la idea del que les mencionaba a un inicio, que no es buena idea este, tomar toda la expresión desde el inicio e irse y derivándola toda de seguido. Si yo veo que la suma me está separando reglas de qué, de otras operaciones, entonces lo ideal sería separarlo, ¿sí? Aplicar la propiedad de linealidad como lo hicimos ahorita y decir, bueno, la propiedad de linealidad me permite derivar esto y luego esto y luego esto. Porque cada una de ellas tiene un proceso más extenso o más laborioso que es necesario realizar, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo lo vemos?